como en todas las clases, pues vamos a orientarnos con lo que son los objetivos específicos. La coordinación pretende que al final de esta clase, pues ustedes hayan adquirido la capacidad tanto de la familia adenoviria, para los que graban, mi voz no es tan fuerte. Si ustedes no se callan, yo no voy a utilizar mi voz. De la familia adenovírida y parvovírida, vamos a describir las características generales de los miembros de cada familia, describir las características morfológicas y estructurales de los miembros de las dos familias, con énfasis en los géneros y especies patógenas, reconocer los momentos del ciclo replicativo de cada uno, describir factores de patogenia de las especies y géneros de importancia médica, reconocer las patologías y describir las principales características epidemiológicas en cada familia, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar por el orden con lo que son los adenovirus. Los adenovirus, déjenme contarles que fueron aislados ya hace bastante tiempo, allá en el siglo pasado, en esa fecha, en 1953. Y se obtuvieron los adenovirus, fueron aislados a partir de muestras que se le tomaron a reclutas militares. Entonces, habiéndoles tomado las muestras, los cultivaron por primera vez en células de cultivo que provenían de adenoides humanos. Y entonces, fácil recordar que de ahí el nombre de adenovirus, ¿verdad? Por el cultivo inicial que se hizo de estos y hasta la actualidad. Desde entonces que se cultivaron en los adenoides humanos, se reconocen alrededor de 100 serotipos. Resulta que en la clasificación que vamos a ver posteriormente de los adenovirus tenemos este taxón, los serotipos. Los serotipos provienen de las reacciones antígeno-anticuerpo, o sea, una reacción puede ser de aglutinación o de diferente, una reacción inmunológica, en donde generalmente en el suero del paciente se encuentra el antígeno que andamos buscando, que sería una parte de la estructura del virus, y en el antisuero, ¿qué va a haber? Anticuerpo específico contra ese antígeno. Entonces esa es una serotipificación, y así es como se hace o se obtienen los 100 serotipos o más de 100 serotipos que actualmente se conocen de adenovirus. De esos 100 serotipos, solamente 52 a 55 aproximadamente infectan a los seres humanos. Resulta que los primeros adenovirus que fueron aislados de las muestras humanas y que fueron identificados han sido o fueron nombrados o fueron designados, mejor dicho, porque no tienen nombre, designados con números arábigos. ¿Cuáles son los números arábigos? Pues los que nosotros utilizamos comúnmente a diario, del 1 al millón a los 2 millones. Esos son los números arábigos, ¿verdad? Y dentro de estos adenovirus, los primeros identificados, se les colocaron los números del 1 al 7. Y son los mundialmente, esos serotipos son los que prevalecen mundialmente y mayormente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron los primeros identificados y porque han sido más estudiados. Ahora bien, los adenovirus pertenecen a la familia fácil adenovírida, y dentro de esta familia vamos a ver que tiene la peculiaridad de infectar a un sinnúmero, una gran cantidad de animales, inclusive también el hombre. Y ahí vemos que
la familia Adenovírida se divide en 5 géneros. Ahí tenemos el género Mastadenovirus, que se relaciona con infecciones en mamíferos. Y dentro de esos mamíferos estamos incluidos nosotros, el hombre. Entonces, las infecciones producidas por adenovirus caen en el ser humano a nivel del género Mastadenovirus. Luego tenemos otros géneros, el Atadenovirus, que es principalmente virus que infectan a los reptiles. El Aviadenovirus, pues fácil, ¿verdad? Solamente infecta aves. El Ichthadenovirus, peces, y el Ciadenovirus, otros vertebrados, pero no mamíferos, ¿verdad? Entonces, así los clasificamos. Importante es que nosotros, los que nos infectan, no nosotros, sino los virus, los adenovirus que nos infectan, caen dentro del género Mastadenovirus. Bueno, entonces veamos cuáles son las propiedades de esta amplia familia, porque es bastante grande. Vamos a ver que el virión se caracteriza por ser icosaédrico. Icosaédrico con un diámetro ¿verdad? Este icosaedro con un diámetro aproximadamente entre 70 a 90 nanómetros y constituido esta simetría de este virus por 552 capsómeros. ¿No? Es bastante la cantidad de proteína que tiene. Composición, pues, DNA y proteínas, o sea, composición química, DNA en un 13% y el resto es proteínas. El genoma, ¿cómo es el genoma? El genoma está constituido por ADN, ya lo había mencionado, ¿verdad? Que continuamos con los virus ADN, pero en este caso es un ADN de doble cadena y lineal. Entonces es importante saber cuáles son las características de los genomas de los virus que estudiamos para poder saber a dónde, en qué sitio se replican los virus que tienen como genoma ADN. En el núcleo de la célula huésped, ¿verdad? Y además es importante no solo saber de qué tipo es el genoma, sino cómo está conformado, si es lineal, si es circular, si es de doble cadena, si es de cadena simple, porque así va a ser la replicación, va a variar un poco. Entonces, es el genoma, además de contener ADN, en los extremos 5' de esa molécula de genoma de doble cadena lineal, se encuentra una proteína viral terminal. Esa proteína viral terminal es importantísima porque está siendo codificada por el virus y además de eso se une covalentemente a los extremos del ADN, o sea, a los extremos del genoma del virus. ¿Y para qué sirve? Pues es el primer factor de virulencia. No solo voy a hablar de propiedades, de estructuras, sino también anoten, factor de virulencia. ¿Por qué es el primer factor de virulencia? Porque esa proteína terminal viral sirve como un cebador para iniciar la síntesis de ADN del virus. ¿Y con qué nombre se conoce la síntesis de un genoma de cualquier virus? ¿Cómo? Sí, está bien, replicación, ¿verdad? Entonces inicia la replicación con la proteína terminal viral. Se ha demostrado científicamente y comprobado a través de investigaciones que si se corta esa proteína, se reduce al 100% la infecciosidad de ese genoma. Entonces, es un factor de virulencia importante. ¿Cuál dije? ¿Cuál es el primer factor de virulencia? Que yo menciono ahorita, la proteína terminal viral que se encuentra a nivel del genoma, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué proteínas tenemos? Pues la cápside, teniendo tantos capsómeros, ¿cuántos dije? Aproximadamente 500, imagínense, tiene una gran cantidad de proteínas y entonces
dentro de las proteínas existen 3 principales proteínas que actúan como antígenos. ¿Cuáles son? Pues aquí las tenemos, las exonas o exón, que son representados por estos círculos de color azul y algunas amarillas, ¿verdad? También tenemos la base de pentona o pentona. También es otra proteína, otro antígeno importante para la clasificación de estos virus, y a partir de la base de pentona surge una estructura que se proyecta afuera de lo que es la cápside, que se denomina fibra o fibras. Resulta que este virus icosaédrico es de los que tienen la singularidad de presentar esta estructura en forma de fibra. Entonces, la fibra es otro factor de virulencia. ¿Por qué creen ustedes que la fibra es otro factor de virulencia si se proyecta fuera o se proyecta por encima, no fuera, por encima de lo que es la cápside? Porque uno que no se adhiere a los receptores. Ven que sí saben y que es fácil si se pone atención, ¿verdad? Entonces, ese es el otro factor de virulencia. ¿Por qué? Porque esta fibra se va a unir al receptor específico en las células huésped. ¿Y las células huésped de qué tipo son? Principalmente las que infectan los adenovirus, pues de tipo epiteliales. Epiteliales a nivel de la mucosa del intestino, como los enterocitos, epiteliales como a nivel del tracto respiratorio superior e inclusive a nivel de las células linfoides. Entonces ahí tenemos el receptor específico para este virus, que se denomina CAR, o sea, que con las siglas podemos denominarlo CAR, C-A-R, CAR. ¿Qué significan esas siglas? Significan receptor de virus Coxsackie y adenovirus, o sea que se comparten, puede haber una reacción cruzada con ese receptor. Ese es el receptor para esta fibra. Entonces, las fibras no solo sirven como factor de virulencia, sino que también dije, ¿para qué? Para la clasificación serológica. Entonces, la fibra sirve para la clasificación serológica. ¿Por qué? Porque esta estructura está formada, esta estructura que ustedes ven acá, está formada por polipéptidos. Y el cambio de un polipéptido va a ser la diferencia en los serotipos. Entonces existen muchos serotipos por el cambio, la variación de esos polipéptidos, una variación antigénica que la vimos también ¿a dónde? En las bacterias y en otros microorganismos. Entonces ya vimos que las fibras sirven para clasificar a los adenovirus. ¿En qué taxón? Serotipos, muy bien. Y la exona y la pentona nos va a servir para clasificar a los serotipos, a los adenovirus, no lo había dicho antes, en grupos. Y ya vamos a ver cómo es que lo nombramos, cómo los nombramos. Envoltura no posee ninguna. Cuando veamos el ciclo infeccioso vamos a ver por qué y ustedes me van a explicar por qué no posee envoltura. Y la replicación, ya la dijo Cristian, se verifica a nivel del el núcleo o a nivel del citoplasma. A nivel del núcleo de la célula huésped. Más estructuras acerca de los adenovirus, aquí lo vemos en una pequeña representación gráfica, ¿verdad? Las partes rojas cuadradas, esta es la parte de las proteínas de la cápside, las partes rojas cuadraditas representan a, no lo saquen, o sea, si quieren lo saca, pero van a ir a revisar. Porque como dijo la doctora, hay cosas que a nosotros se nos pasan. Entonces van a ir a revisar el libro de Yagües, 27ª edición, y ahí está mucho que mejor, más actualizado. ¿Y por qué dejo la 27ª edición tanto para adenovirus como para los parvovirus? Porque yo la revisé y está muy bien actualizada.
¿verdad? Entonces, las cositas que yo no diga, las voy a sacar de los 2 capítulos. Así es que lean y lean, ¿verdad? Entonces, les decía, en la parte de la cápside, las 3 proteínas principales son el exón, la base de pentona y las fibras. Pero ustedes pueden ver, esas son las proteínas principales antigénicas. Pero también tenemos proteínas menores que sirven sobre todo para unir, como la proteína 3A, que sirve para unir tal vez así se ve atrás, sirve para unir a las exonas, ¿verdad? Y también para unir a las pentonas. Y aquí, de lo que más me interesa es que ustedes vean la proteína terminal, que se encuentra en ambos extremos de la doble molécula de ADN, o sea, en los extremos 5' y está covalentemente unida a él. Bueno, ¿cómo se clasifican los adenovirus humanos? Ahí vamos. Ya había hablado de los serotipos. Miren los números arábigos y ahora también el grupo, ¿verdad? ¿Con qué antígenos dije que se clasificaban los grupos? ¿Con qué antígenos? Vamos a ver ahí atrás, porque los que se sientan adelante aquí, se sientan adelante porque ponen atención. Y allá atrás, hasta con sueño están. A ver, compañero, yo lo he visto atento, el compañero de la camisa manga larga negra. Entonces, dijimos que la clasificación de los grupos se hace en base con qué antígenos de superficie de los adenovirus. Exona y base de pentona, ¿verdad? Fácil. Y no son denominados con números arábigos. Eso tienen que recordar. Fácil. No son denominados con números arábigos, sino son denominados con las letras del alfabeto. Pues existen actualmente 7. Antes se conocía hasta la F, hasta la letra F, y ahora ya se reconoce el 7º grupo hasta la letra G. Vean ustedes que lo importante de esta tabla yo la he modificado y se encuentra en Yahweh 27ª edición. La he modificado porque esta es una clasificación serológica y una clasificación genética y biológica en el caso de los grupos. Pero la modifiqué para poner las enfermedades que están asociadas a los diferentes grupos. Y ahí tenemos que el grupo A se asocia con enfermedad humana gastrointestinal. Ese es en forma general, un síndrome, ¿verdad? Una enfermedad gastrointestinal. Y además de eso, otra de las cosas que llama la atención, Cristian, otra de las cosas que llama la atención es el porcentaje de guanina citosina. Si es que me recuerdo de los nombres de algunos. De guanina citosina. Vean que este grupo A es el que tiene menor porcentaje de guanina y citosina con respecto al resto de los grupos. ¿Por qué es importante eso? Porque nos dice que existe a nivel genético, existen diferencias entre los diferentes serotipos que conforman cada uno de los grupos. No la puse solo porque me gustaba el numerito, sino para que ustedes comprendan la tabla. Además de eso, vean la importancia de este grupo A, que también menciona que existe potencial oncogénico in vivo. El potencial oncogénico in vivo no se realiza en los seres humanos, ¿verdad? Se realiza en animales de laboratorio, como por ejemplo ratones, ratas, hámster. Sí, ¿y qué acabo de decir, señorita? Ajá. A ver, díganmele a alguien de qué sirve saber el porcentaje de guanina y citosina. Lo acabo de mencionar. ¿Sabe
¿saben qué sucede? La señorita, que no conozco el nombre, mejor, está digitando, tal vez, lo que yo estoy diciendo. Para poder digitar y poner atención hay doble trabajo. La señorita está copiando manualmente, está escribiendo. Hay menos trabajo y hay más concentración en eso al copiar en su lapicero, con su lapicero y su cuadernito. Y ustedes modernamente le meten a la compu, y no está mal, pero sí les sugiero que traigan un papelito chuco ahí de papel de diario si quieren, para anotar en los laditos allí. Es más práctico. Lo que copio nunca lo olvido. Entonces dije, ya que la señorita no puso atención y ustedes tampoco, que la importancia de poner la columna del porcentaje de guanina y citosina. ¿A dónde está la guanina? ¿Qué es la guanina y citosina? Primero, ¿bases qué? ¿Bases nitrogenadas de qué tipo? Muy bien. ¿A dónde están? En el genoma, en el ADN. Entonces, ¿qué nos están refiriendo? Características genómicas. Y si hay diferentes porcentajes en los grupos, eso nos está diciendo que existen diferencias entre esos serotipos. Y no solo está reafirmando la diferencia, para la señorita que me preguntó, está reafirmando la diferencia que se establece macroscópicamente o serológicamente al establecer los serotipos. ¿Comprendió? Ok, muy bien. Entonces decía, el potencial oncogénico. La vamos a probar. ¿A dónde se realiza el potencial oncogénico in vivo? ¿A dónde dije? ¡Ay! No. Ajá. ¿En qué animales? En el caballo. El caballo puede ser un animal de laboratorio. Cuando necesita una gran cantidad de suero, de sangre, inocula un caballo. Y tengo un gran montón y se le sangra la yugular, pero no se le mata, ¿verdad? Entonces, ¿qué animales de laboratorio utilizamos para realizar? Hámster, ya me le dijeron, hámster, ratas, ratones. Entonces, ese potencial oncogénico in vivo, ¿quién lo presenta más? Pues lo presenta el grupo A, un alto potencial oncogénico in vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en los ratones y en los hámster, en los conejos, en las ratas se producen tumores, y este grupo lo hace con estos serotipos. Vean que lo estoy recalcando, ¿verdad? Y también se ha demostrado que existen mutaciones o cambios a nivel de las células, transformación, no cambia una célula de otra, sino la célula se transforma. Y también todos lo tienen a excepción del grupo G, ¿verdad? Eso es lo más importante. Luego tenemos el grupo B. El grupo B tiene todos esos serotipos y se relaciona sobre todo con enfermedades respiratorias. Aquí en el grupo B es importante porque hay dos subgrupos, el subgrupo B1 y el subgrupo B2. El subgrupo B1 va a estar relacionado con las enfermedades respiratorias y el subgrupo B2 con las infecciones del tracto urinario. Eso quiere decir ITU, ¿verdad? Infecciones del tracto urinario, el B2. El grupo C está relacionado, sobre todo, es el principal agente etiológico de enfermedades o de infecciones de tipo respiratorio, sobre todo a nivel de los niños. O sea, en los niños es un agente etiológico de enfermedades respiratorias de vías superiores e inferiores, y también puede producir infecciones oculares. El D produce infecciones oculares, el E respiratorias y oculares, y el F y el G se relacionan con infecciones gastrointestinales.
Muy bien, van a ir a revisar a la tabla cuál es el otro parámetro con el cual, al libro, a Yahweh 27ª edición, cuál es el otro parámetro con el cual también puede haber una clasificación un poco diferente de estos adenovirus. El que tenga dudas acerca de ese parámetro de clasificación, que es la hemaglutinación y que también se utiliza como antígeno la fibra, entonces me busca en mi cubículo. Entonces veamos lo que es el ciclo infeccioso. Hasta aquí, ¿hay dudas? Bueno, entonces continuemos. En el ciclo infeccioso de los adenovirus vamos a ver que se inicia con ¿qué? Pues se inicia con estos mecanismos, el mecanismo de adherencia, penetración y pérdida de la envoltura, que no son los mismos, ¿verdad? Son diferentes cada uno. La adherencia, pues el virus se une a través de la fibra que se proyecta sobre la cápside al receptor. ¿Cuál receptor dije que era específico para este virus? CAR, ¿verdad? Además de eso, el virus se une, además del receptor al cual se une a un correceptor. El correceptor es una integrina de la familia o de la superfamilia de las inmunoglobulinas, y la integrina lo que hace es que introduce, ¿verdad?, las señales al interior de las células una vez que se ha unido ese virus y se activa esa célula. Luego que se ha unido a el virus al receptor, entonces el virus entra por endocitosis, o sea, por mecanismos, por ejemplo, como las clatrinas. Las clatrinas, ¿verdad?, que lo que hace es que el virus es endocitado, se forma ese endosoma, y en el citoplasma de la célula huésped el endosoma baja el pH. Al bajar el pH, entonces en el citoplasma esta cápside comienza a degradarse, pero no se degrada por completo, llevando a través de los microtúbulos probablemente el resto de la cápside y el genoma del virus hacia la membrana nuclear. En la membrana nuclear el virus va a penetrar a través de los poros nucleares que se encuentran en esta membrana, y aquí sí va a perder por completo el resto de la cápside que le sobraba o le faltaba, y va a penetrar únicamente lo que es el ADN viral. Entonces pueden ver ustedes que son fenómenos y procesos diferentes, parte del ciclo infeccioso de este virus. Ahora bien, el ciclo infeccioso de los adenovirus se divide drásticamente o tácitamente en dos etapas. Tenemos los eventos iniciales, y estos eventos iniciales tienen la singularidad de presentar etapas que tienen lugar antes de la replicación, es decir, antes de la síntesis de DNA viral. ¿Con qué objetivos? El primer objetivo es inducir a la célula huésped, a que ésta entre a la fase S del ciclo de división celular. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo de estos eventos iniciales es la expresión de funciones virales que van a proteger a la célula que está infectando de la muerte celular programada. ¿Por qué? Porque esa célula ha sido activada, y posteriormente, como ha sido activada, hay una señal de alerta y se programa la muerte celular, ¿verdad? Esa muerte celular conocida también con el nombre de apoptosis. Entonces, lo que hacen los virus a través de ciertos RNA mensajeros primarios es que protegen a la célula contra esas señales, ¿verdad? Y el tercer objetivo de estos eventos iniciales es la síntesis de productos genéticos virales que van a participar en la replicación viral. O sea que tienen objetivos importantes esos eventos iniciales. Se forman ARN premensajeros o transcriptos iniciales. Los transcriptos iniciales son aquellos en donde se activan genes, como ese gen que ustedes tienen allí, el gen E1A.
E de evento inicial, de early, de temprano, de fase temprana. Eso quiere decir, eso representa la E. Y la 1 porque es la primera proteína, ¿verdad? Entonces, el transcripto va a pasar hacia el citoplasma de la célula huésped. ¿A dónde? ¿Qué dije que era un transcripto? Es un ARN mensajero que va a pasar ¿hacia dónde? Hacia el citoplasma de la célula huésped y posteriormente, ya como proteína, va a regresar ¿hacia dónde? Y entonces, yo estoy hablando ¿con cuántos? Son 200, ¿cuántos son, licenciados? 283, ¿verdad? 230, con 230 personas estoy hablando, y esto ya lo tienen que saber y mañana tienen discusión. Entonces, la proteína regresa ¿hacia dónde? Hacia el núcleo de la célula hospedera, y en el núcleo de la célula hospedera se va a activar esa proteína E1A, ya como proteína va a activar al núcleo de la célula huésped para que entre en división celular. ¿En qué fase dije que entra en la fase S? ¿Por qué? Porque las células, cuando entran en la fase S de división celular, producen una gran cantidad de enzimas que se necesitan para la replicación, como por ejemplo polimerasa 1, polimerasa 2, polimerasa 3, polimerasa 4, y el virus la va a ocupar. ¿Para qué? Para su replicación. Muy bien, Eduardo. Entonces, entra la primera proteína y esa proteína modula el ciclo celular. Hace que la célula huésped entre en división celular en fase S y va a utilizar las proteínas de ese, el virus va a utilizar las proteínas de esa célula. Posteriormente, también se genera otro transcripto inicial que se llama E1B. El E1B va a producir el gen, va a producir el transcripto se va a transcribir allá en el citoplasma, ya me van a decir dónde cuando veamos ¿cómo se llama? El esquema, y va a producir esa proteína, regresa al núcleo de la célula huésped, y esta proteína E1B que pertenece a los adenovirus codifica ciertas proteínas que bloquean la apoptosis o muerte celular programada de la célula huésped. ¿Y a qué proteína se va a unir? ¿Qué proteínas celulares participan en la apoptosis celular? Pues sí, pero ¿qué proteínas? Las proteínas, retinoblastoma es una, y la proteína P53. Ellas se activan para matar a las células cuando nuestras células están en peligro, cuando están infectadas por virus, cuando han habido cambios en nuestra célula. Es una forma de protegernos fisiológicamente. Entonces, ¿qué hace la proteína del virus E1B? Se une a una P53, por ejemplo, la inactiva, y al inactivarla se evita la muerte celular y por lo tanto la célula hospedera, lo voy a hacer bien grande, díganme, tal vez se ve, la célula hospedera va a sobrevivir. ¿Para qué? Para que el virus se replique. Para eso, simple y sencillamente, ¿verdad? Veamos entonces la replicación. Ahí está el esquema de todo lo que he venido diciendo. Los diferentes eventos, ¿verdad? La adherencia, la penetración, la desencapsidación, ya expliqué, ¿verdad? Que son eventos del ciclo infeccioso, pero que no son parte de la replicación, ¿verdad? Recordemos, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo aclaro? Porque Jauregg deja como en entrever
que son eventos del ciclo replicativo. Y tomando el ciclo replicativo como en forma general, ciclo infeccioso, ¿verdad? Pero en realidad son eventos diferentes a la replicación. Entonces únicamente penetró ¿qué? El ADN ¿de qué características? De doble cadena, como lo están viendo aquí, ADN de doble cadena lineal, ¿verdad? ADN de doble cadena lineal. ¿Y qué serían estos circulitos de color café? La proteína terminal viral. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? A ver, compañero que se está soplando, ¿para qué sirve esa proteína terminal viral? No está mal que se sople y no está mal que ponga atención. ¿Para qué sirve? Es un cebador ¿de qué? Muy bien, es un cebador para iniciar la replicación, o sea que son unos virus que están altamente perfeccionados para la replicación. Y ahí la tenemos, pero no se inicia aquí, la replicación no se va a iniciar inmediatamente. ¿Qué fase va a iniciar inmediatamente? La fase temprana. ¿Para qué? Para producir las proteínas. ¿Qué proteínas se producen en la fase temprana? E1A, E1B, E1A, E1B. ¿Y para qué sirve la E1A y E1B? Déjenme aclararles que esas dos proteínas son esencialmente las únicas de todas las proteínas que produce el genoma de los adenovirus que se relacionan con oncogenicidad y con transformación celular, ¿verdad? La E1A y la E1B son las dos proteínas únicas que se relacionan con oncogenicidad in vivo y con transformación celular. Entonces se forman esas dos proteínas. Aquí está, miren, un transcripto. El transcripto pasa a nivel del citoplasma de la célula huésped. ¿Y qué serían estos? Ribosomas, perfecto. Y los ribosomas van a leer el RNA mensajero y van a producir, ¿qué son estas barras? Sí, pero ¿qué son? Las proteínas. Y las proteínas, una vez formadas, van a regresar al núcleo de la célula huésped. Allí se van a ocupar, allí las necesita este virus. Entonces regresan, ¿verdad? Regresan, ¿para qué? Para activar también el mecanismo de replicación, para activar otras proteínas tempranas. Esas otras proteínas tempranas van a producir también polimerasa viral. O sea que el virus no solo va a ocupar las polimerasas de la célula hospedera, sino que también va a producir o va a necesitar la polimerasa viral para iniciar, veamos esta parte, que sería el mecanismo de síntesis de ADN. ¿Y cómo se va a iniciar ese mecanismo de síntesis de ADN viral? ¿Cuál tendría que ser el primer paso? ¿Cómo está conformado el ADN viral de los adenovirus? Ay, lástima que no. Quiero ver. Sí, dos cadenas, o sea, es un ADN bicatenario lineal. Entonces, para que se inicie la replicación, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué? Que se separen las cadenas. Las cadenas de este virus se deben separar. Y aquí están, miren, separaditas. ¿Para qué? Sí, pero para que inicie la replicación. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? Aquí hay uno, ¿ve? Aquí. Ahí hay uno. Entonces, ¿para qué se necesita la separación de esas cadenas? No me digan que para que se inicie la replicación viral.
Se necesita la separación de las cadenas porque la cadena vieja, la cadena antigua, va a servir de templete o molde. Excelente, de templete o molde. Pero ¿con qué se va a iniciar en sí? Entonces, la polimerización de los nucleótidos que se obtienen de la célula huésped. ¿Quién es el cebador? Así es. Entonces, la proteína terminal viral, ella va a servir para comenzar la polimerización de los nucleótidos y lo encontramos en los extremos 5' de cada uno de los templetes o moldes. Y ahí va a comenzar, ¿a qué? A formar nuevas cadenas. Entonces se está replicando el virus con las nuevas cadenas y al final va a quedar formado un virus de ADN doble cadena lineal con una enzima, con una proteína terminal viral, ¿verdad? A medida que se da este proceso de replicación, se activa la otra fase, que sería la fase tardía. Y en la fase tardía se van a producir proteínas estructurales. ¿Y cuáles son las proteínas estructurales? ¿Qué forman las proteínas estructurales? El compañero de la camisa verde. Ajá. ¿Qué forman las proteínas estructurales? Valga la redundancia. ¿Qué estructura dan esas proteínas? En general, ¿cómo se llama? Ya vieron generalidades de virus. Ahora. Ajá. ¿Qué? La cápside, correcto. Entonces, las proteínas estructurales van a formar la cápside. Se forma para producir las proteínas estructurales. Aquí les dice, vean, aquí les dice, proteínas estructurales. Se utiliza un solo transcripto que luego ese transcripto se corta, empalma, corta y empalme, y eso se llama splicing, ¿verdad? Entonces, se producen las proteínas estructurales. ¿A dónde regresan las proteínas estructurales? Al núcleo, porque es en el núcleo, donde se va a ensamblar o formar la cápside, no afuera, es adentro. Entonces las proteínas se van a unir entre sí y van a formar la cápside. Y una vez formada la cápside, va a introducirse al interior de la cápside, ¿el qué? El genoma. El genoma viral. Cuando el virión está maduro, está completo, entonces la célula el virus, los viriones completos van a lisar, van a romper la célula y va a ser liberado. Entonces, ¿por qué el virus no tiene envoltura? El virus no tiene envoltura. ¿Por qué los virus o viriones completos o maduros de adenovirus no tienen envoltura? Lo acabo de decir. ¿Por qué no la tienen? Lisan la célula. Y si lisan la célula, licenciado, creo que los virus por lisis y por fusión pueden salir de las células hospederas. Por gemación. Por lo tanto, estos no salen por gemación. Los virus que salen por gemación, ¿qué van a contener de la célula hospedera? La membrana celular, y por lo tanto eso constituye la envoltura de los virus. La envoltura de los virus químicamente está formada por una bicapa lipídica. ¿Y de dónde proviene la bicapa lipídica? De la célula, de la membrana de la célula hospedera. ¿Y este tiene envoltura o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se libera por lisis, ¿verdad? Entonces no lleva células, no lleva envoltura.
¿verdad? Entonces es fácil si nosotros analizamos cada uno de los pasos. Ahí está la replicación entonces de los virus ADN de doble cadena sin envoltura. Luego, en la epidemiología de los adenovirus humanos, vamos a ver que las infecciones para estos virus no tienen incidencia estacional. Es decir, que en países como los nuestros, en donde no existe una marcada, estación o marcadas estaciones, se produce las infecciones durante todo el año. Solo en aquellos países en donde sí están más marcadas estas estaciones, se cree que la infección por estos virus se produce a inicios de la primavera y del invierno. Ahora, la enfermedad por adenovirus es más frecuente en niños que en adultos. No estoy diciendo que en los adultos no se produzca, sino que se produce más frecuentemente en los niños y sobre todo niños pequeñitos entre 6 meses a 2 años. Ellos son los que se ven más abatidos por infecciones por adenovirus, ¿verdad? El mecanismo o los mecanismos de infección puede ser por inhalación de gotitas de aerosol, que pueden ser por estornudos, por tos, ¿verdad? O la inoculación del virus a través de las conjuntivas o propagación feco-oral también, ¿verdad? Esas son, y dependerá, el cuadro clínico dependerá del mecanismo de infección que utilice ese virus. También puede haber infección exógena, y la infección exógena se puede relacionar con fomites como por ejemplo ropa de cama. Cuando uno va a un hotel y utiliza las ropas de cama contaminadas, generalmente en los hoteles no limpian esas ropas de cama a diario, sobre todo las almohadas, ¿verdad? Ropa de cama, almohadas, esos son fomites. Pero también puede haber infección exógena con casilleros, que no son fomites, ¿verdad? Casilleros, instrumentos médicos, armas, piscinas, agua de piscina mal clorada. De hecho, una de las infecciones conocidas como conjuntivitis de la alberca, sobre todo en los niños, se produce con el contacto de las aguas de piscina mal cloradas. Y puede haber también una nueva infección por reactivación, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos. Los adenovirus pueden permanecer viables durante varias semanas en lugares como en los lavabos y también en fomites como las toallas de mano. ¿Por qué? Porque los viriones, porque no presentan envoltura, son estables a la desecación, son estables también a los detergentes, a la acción de los ácidos gástricos, de las proteasas y bilis. O sea, todas esas características las proporciona el hecho de que no tengan envoltura. Pero también se ha demostrado que el virus es inactivado a través de la utilización de etanol o de alcohol etílico casi puro, al 95%, ¿verdad? La diseminación de las infecciones se facilita sobre todo porque la mayoría de las infecciones en los adultos son asintomáticas, es decir, que pueden pasar subclínicamente no presentando ningún síntoma, ¿verdad? La distribución del virus es mundial y se ha demostrado que a pesar que existen varios animales infectados por adenovirus, no existen reservorios aparentes para los que nos infectan a nosotros los humanos. O sea que los únicos reservorios somos nosotros los humanos, y lo pasamos a través de contacto, los contactos directos cercanos de persona a persona, o a través de contactos indirectos. Entonces son agentes etiológicos sobre todo de infecciones producidas en el tracto respiratorio superior. El grupo C es crítico para esas infecciones y son infecciones producidas sobre todo en niños, y en esos niños los virus pueden permanecer latentes. ¿Por qué no se sale a hablar con ella?
Los virus pueden permanecer latentes en los adenoides y en las amígdalas por mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, esto ya lo había mencionado, que alrededor del mundo los serotipos más frecuentes son del 1 al 7. Eso es importante. Importantísimo también que los adenovirus son la segunda causa de gastroenteritis en niños. ¿Después de quién? De los rotavirus, ¿verdad? Los rotavirus son la primera causa y la segunda causa de gastroenteritis en niños pequeñitos. Oigan, o sea que esos pediatras deben de tener, cuando existe gastroenteritis en niños pequeñitos, a la cabeza un rotavirus y también los adenovirus, y tenemos varios serotipos, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la etiología, o sea, aquí tenemos los síndromes más específicos, ¿verdad? De lo que dije anteriormente, pueden producir faringitis, sobre todo el grupo C, en los niños pequeños, o pueden producir cuadros más graves como neumonía. Aquí están los grupos, los serotipos, ¿verdad? Y pueden producir la fiebre faringoconjuntival, conocida también como conjuntivitis de la alberca. Cuadro más grave que la conjuntivitis de la alberca es la queratoconjuntivitis epidémica, que puede llegar a producir hasta ceguera, ¿verdad? Infecciones digestivas, gastrointestinales, sobre todo en niños. Y vean ustedes, en el caso de las personas que están inmunocomprometidas, una amplia gama de síndromes, ¿verdad? Los respiratorios pueden producir hepatitis, infecciones miocárdicas y también cistitis hemorrágica. Ahí están los serotipos más frecuentes en cada una de estos síndromes. Muy bien, veamos parvovírida. Eduardo, ¿cuánto tengo? Sí, tengo, gracias, muy amable. Entonces vamos a ver a los parvovirus ahora. La familia parvovírida se divide en dos familias. Ahí tenemos la familia parvovirina y la densovirina. La parvovirina infecta a los vertebrados y por lo tanto ahí vamos nosotros, ¿verdad? Vamos incluidos nosotros. Entonces tenemos familia, clasificación, parvovirida, parvovirina, la subfamilia. Esta subfamilia parvovirina incluye varios géneros, 4 o 5, dentro de los que está el género eritrovirus, y el género eritrovirus va a albergar la especie que tiene importancia médica humana, como es el parvovirus B19. ¿Por qué se llama parvovirus B19? Resulta que este virus fue descubierto por casualidad, cuando un investigador estaba estudiando sueros supuestamente de donantes, entre comillas, sanos, pero para hepatitis B, y entonces resulta que no le da la prueba para hepatitis B, sino para esta reacción cruzada con el parvovirus. Entonces de allí el nombre de parvovirus humano B, porque era la muestra 19 del panel B, por eso se llama así, buscando hepatitis. Vean, aquí está, ¿verdad?, los diferentes géneros que incluye la subfamilia parvovirina, y aquí tenemos el género, eritrovirus, parvovirus B19, el único huésped natural humano, ¿verdad? O sea, el humano es el único huésped natural para el parvovirus B19, y vean ustedes que incluye una gran cantidad de síndromes clínicos. ¿Por qué? Porque resulta que el receptor para parvovirus B19 humano, pues es un receptor que se encuentra en una gran cantidad o en una gama bastante amplia de células, y es el grupo sanguíneo P o globócido. Entonces ese grupo sanguíneo P se puede encontrar sobre todo en los eritrocitos maduros, en las células que también dan origen a esos eritrocitos, en células endoteliales, etcétera. Entonces debido a eso
a que el receptor se encuentra ampliamente distribuido en las células humanas, es que se encuentra ese espectro clínico para este virus exageradamente. Entonces, vamos a ver nosotros dentro de las propiedades de los parvovirus, es que el virión tiene simetría icosaédrica de diámetro aproximado, ese virión de 18 a 26 nanómetros, con pocos capsómetros. ¿Por qué? Capsómeros, no capsómetros, capsómeros. ¿Por qué? Porque son considerados virus muy simples. La composición DNA en un 20% y el restante son proteínas. Y dentro, ya dije el genoma, no, ¿verdad? El genoma es DNA también, pero en este caso es monocatenario lineal y no presenta ninguna proteína viral que induzca a la fase S en el ciclo replicativo de la célula huésped. Al contrario, es un virus que depende esencialmente la replicación de las funciones de la división celular hospedera. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que los parvovirus dependen de las funciones de la división celular de las células hospederas, en el caso de parvovirus B19 se considera un virus de replicación autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que es un virus que no necesita para replicarse otro virus, una coinfección por otro virus, como por ejemplo el virus de la hepatitis B. Él es autónomo, aunque es un virus con estructura genómica bastante sencilla, ¿verdad? Entonces, las proteínas principales de la cápside son sencillas, son dos, están conformadas por dos proteínas, la BP2 y la BP1. La BP2 constituye la proteína principal porque es la que forma en casi el 80-90% la cápside del parvovirus B19 y la BP1 el restante, ¿verdad? Entonces, por eso es la proteína principal, porque también a través de ella el virus se va a unir al receptor. Entonces, es un factor de virulencia también. Envoltura ninguna, replicación en el núcleo, y ya dije eso, y depende de las funciones de la división celular de las células huésped. Esto lo encuentran en Yawes 27ava. Entonces, dentro de las proteínas de los parvovirus, la que no he mencionado es la proteína NS. Esa abreviatura significa proteína no estructural 1, ese es el nombre, la abreviatura es NS1. Entonces, la proteína no estructural 1 tiene un papel importante en la regulación de la replicación del ADN. ¿Por qué? Porque induce y está regulando ese proceso de síntesis del ADN. Además, otra función importante es que induce la apoptosis celular. ¿Para qué? Para que una vez que haya terminado la replicación, la célula se destruye y puede liberarse este virión por lisis. Y luego ya expliqué las abreviaturas de la BP1, que es proteína viral 1 y proteína viral 2. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Parvo? No. Va. Entonces, vean ustedes, ciclo infeccioso muy parecido al de los adenovirus, por eso es que se los colocan para que ustedes por asociación los estudien, los colocan cerca, y vamos a ver que el ciclo infeccioso se inicia con el mecanismo de unión al receptor. ¿Cuál es el receptor para los parvovirus en las células huésped? No, Parvo B19 es el antígeno P del grupo sanguíneo. El antígeno P del grupo sanguíneo. Entonces, ese es el receptor específico, el receptor para el parvovirus B19 en la célula huésped.
¿verdad? El antígeno P sanguíneo. Y además también hay un correceptor que son integrinas, sobre todo integrina alfa 52. Hay un correceptor. Una vez que se ha producido la unión, está la penetración por endocitosis, ya ustedes lo conocen. En el interior de esa endocitosis se inicia la desencapsidación que termina o culmina finalmente a nivel de lo que es la membrana nuclear de la célula huésped. ¿Para qué? Para liberar el DNA de cadena simple, lineal, ¿verdad? Y que se inician procesos como la transcripción de las proteínas, sobre todo la proteína NS1, la proteína no estructural, que va a estar regulando el proceso de replicación o síntesis del ADN. Sin embargo, hay una pequeña variación en cuanto al ciclo de replicación. En primer lugar, porque este es un ADN monocatenario y aquel era ADN bicatenario. Como es un ADN monocatenario, pues entonces necesitamos o se necesita, el virus necesita tener un templete, un molde para que se produzcan las nuevas cadenas de DNA. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si ustedes se fijan, ¿qué hay en este dibujito? No están rompiendo. Si dije que era un ADN lineal, ¿qué le ven a ese ADN? Parte del ADN lineal del virus se enrolla, hace esta curvatura. ¿Para qué? Para poder formar o iniciar un cebador. Y el cebador va a dar inicio ¿a quién? ¿A quién? A la síntesis de la nueva cadena, el cebador, a la polimerización de los nucleótidos. Entonces, estos ganchitos que ven ustedes acá son utilizados como cebador. No tiene la proteína, pero son utilizados. ¿Se siente mal? ¿Y por qué no va a pasar consulta? En vez de estar ahí recostada incómoda. Entonces, vean que el virus es ayudado por esta pequeña curvatura que se realiza en el momento del inicio de la replicación, para que esa curvatura que forma parte de la cadena lineal, entonces sirva como cebador, porque no tiene la proteína que tenía el virus anterior, y entonces se comienza el proceso de replicación. Posteriormente se forman los transcriptos tardíos para dar origen a las proteínas estructurales que van a formar, al regresar al núcleo de la célula, la cápside, y la cápside va a albergar el DNA o las nuevas cadenas de DNA del virus. Ay, recógete. Ay. Finish. Vamos en lo mismo. Siguiente. Finish porque ya no quiero. Entonces, vamos a ver la epidemiología de parvovirus 19. El principal mecanismo de transmisión es un mecanismo directo de persona a persona a través de la inhalación de gotículas respiratorias contaminadas. Ese es el principal mecanismo. Parvovirus B19 se localiza sobre todo a nivel de células progenitoras eritroides, megacariocitos, células endoteliales, eritrocitos maduros, placenta, corazón e hígado fetal. Pueden ver ustedes que es una amplia gama de células en las que se encuentra el receptor y una amplia gama de células que puede infectar el virus. Entonces, por lo tanto, existe una gran cantidad de síndromes clínicos. Las infecciones por parvovirus B19 infectan sobre todo a todos los grupos de edad,
¿verdad? Pero principalmente a los adultos, seguidas esas infecciones por los adolescentes, vean el porcentaje, y los niños de 5 años pues tienen el menor porcentaje, pero sí existe infección por parvovirus. Ahora, la transmisión no solo se realiza por el contacto directo con personas, con secreciones de personas infectadas, sino que puede ocurrir también transplacentariamente durante el embarazo. Puede haber también una transmisión directa de personas contaminadas con el virus hacia el personal sanitario. Ojo, y a través también de transfusiones sanguíneas y superficies contaminadas también participan en la transmisión, ¿verdad? Síndromes clínicos que se producen, pues tenemos el eritema infeccioso, muy común en niños, en donde el eritema infeccioso es conocido como la quinta enfermedad, y ese nombre de la quinta enfermedad del eritema infeccioso en niños ha sido dado por el lugar que ocupa esta enfermedad dentro de una gama de infecciones eruptivas en los niños, o sea, infecciones que producen erupción. Entonces, esta es la quinta enfermedad dentro de todas las demás. Y en los adultos, el eritema infeccioso no produce el exantema, sino que otras características clínicas. También puede estar siendo infectado, pero no como el eritema infeccioso, sino como artralgias. También otro síndrome es un síndrome clínico producido por este virus, parvovirus 19, es la crisis aplásica transitoria, producida sobre todo en pacientes con hemólisis subyacente, aplasia pura de los eritrocitos en inmunodeficientes, y en los niños, en los fetos se produce hidropesía fetal que puede ser mortal. Veamos la última. Quiero leérselos, que en el campo de la observación, como es la medicina, las oportunidades favorecen solo a las mentes preparadas. Muchísimas gracias.